señal y yo creo que estamos ya en vivo. Okay. Vamos a ver. Muy buenas tardes a todos. Estamos tratando de ver que la señal esté ya siendo. Oye, sí, estamos en vivo. Muy buenas noches, Guatemala. Muy buenas tardes, Los Ángeles, California. Muy buenas noches, Nueva York. Puerto Barrios, Cobán, Alta Verapaz, porque es donde se encuentra el licenciado Isaac Farchi, allá en Cobán, una tierra muy linda donde yo viví un año cuando tenía 6 años de edad. Ahí trabajó mi mamá como directora de un centro de rehabilitación de niños, por allá por 1969. Así es que ya estoy revelando mi edad, tengo 59 años. Soy vicepresidente y cofundador de la organización Garífuna American Heritage Foundation United, en corto sería GAFU. Es una organización que ha estado vigente desde el año 2005 en el condado de Los Ángeles, California, en el condado de Los Ángeles, estado de California. Mi esposa es la miembro fundadora, ella es la presidenta y la fundadora de esta gran organización. Hemos trabajado en colaboración con entidades desde la isla de San Vicente, las Granadinas, la madre patria del Garífuna. Hemos estado ahí recibidos por el primer ministro, señor González. Hemos trabajado con la comunidad de Nueva York, grandísima, que es la comunidad grande Garífuna en Nueva York, en el Bronx y en Brooklyn. Hemos trabajado y seguimos trabajando con las comunidades garífunas en Nicaragua, Honduras. Hemos estado en Honduras, en La Ceiba, en Roatán, donde fue inicialmente, donde llegó el Garífuna exilado por los ingleses en el año 1797. Y también en Guatemala tenemos muy buenas raíces, muy buena colaboración, especialmente con personalidades como Silvana Martínez Cayetano, como mi estimado Pedro Pablo Núñez. Yo creo que es un orgullo tener gente tan altruista así y esperamos que la leyenda que era de que el Garífuna no es político, que ahora cambie eso, que el Garífuna tiene que ser político y tiene que tomar parte en lo que es parte del civismo de ser guatemaltecos. Señor licenciado Isaac Farchi, gracias por brindarnos este foro comunitario para nuestra audiencia, la comunidad garífuna, la comunidad afrodescendiente y caribeña, porque nos componemos también de afrodescendientes que no son necesariamente garífunas, pero son los que tienen apellidos ingleses en su mayoría. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Ahí después de un largo día que empezó hoy a las 5 de la mañana, finalmente ahorita 8 de la noche llegando al hotel, pero muy contento de los resultados. Excelente, felicitaciones. Yo sé que están trabajando duro. Ahora quiero presentar a Silvana, que bueno, Silvana aproveche para que se presente con la audiencia. Mucha gente la conoce a ella, pero mucha gente también en las comunidades con las que trabajamos no saben de Silvana Martínez Cayetano. Adelante. Muy buenas noches desde acá de Puerto Barrios de Izabal. Muchísimas gracias por la invitación. Licenciado Isaac, que es un placer verlo. Pedro Pablo, muchas gracias por este espacio. Y Ronnie, de verdad le agradezco que nos pueda brindar esta plataforma para poder dar a conocer este proyecto. Ya lo decía usted, mi nombre es Silvana Martínez. Actualmente estoy participando como candidata a diputada por el distrito de Izabal en Casilla 1. Muy de verdad emocionada, agradecida con este espacio y esta oportunidad que me brinda el Partido Azul de poder dar a conocer un poquito más sobre lo que hacemos y lo que hemos hecho por apoyar la comunidad y el desarrollo de todo el departamento de Izabal. Excelente. Ahora, Pedro Pablo Núñez, por favor, presentate. Muy buenas noches, licenciado, un placer. Licenciada Silvana, Ronnie, mi querido amigo. Mi nombre es Pedro Pablo Núñez, como activista político. Me encanta el tema y quiero hacer lo humanamente posible para convencer a mi comunidad que se interesen y participen, para que tengan ellos la fortaleza que se necesita para poder empezar a hacer un cambio notorio en la comunidad.
y dentro de lo que hemos aprendido, la política es una muy buena herramienta para ellos adquirir los poderes que se necesitan para poder empezar a reestructurar y hacerlo notar. Quiero aprovechar también para agradecerle, licenciado, por la oportunidad de nuestras hermanas garífunas para participar en estas elecciones. Créanme que estamos muy agradecidos y muy orgullosos de la oportunidad que ustedes nos dan. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí en esta noche de viernes 26 de mayo, a nada más 31 días, 32 días de las elecciones. No, ¿cuánto tiempo? Un mes más o menos, ¿verdad? De las elecciones. 29, sí. 29 días, claro. Les cuento de que aquí en Los Ángeles, California, yo estoy participando como ciudadano, como residente, como ciudadano estadounidense y como ciudadano guatemalteco también. Como parte de las votaciones voy a estar asesorando y ayudando en el Consulado de Guatemala el 25 de junio desde las 4 de la mañana. Así es de que voy a estar ocupadísimo en las mesas votantes ayudando a nuestros connacionales que viven aquí en los Estados Unidos, legales o ilegales, no importa, pero media vez tengan y hayan sido empadronados, pueden votar por presidente de Guatemala. Así es de que hacemos un trabajo fuerte aquí. De hecho, parte de la entrevista es para dar a conocer todos esos datos y también aprender de lo que el licenciado Farchi tiene en sus planes. Primero, ¿qué lo motivó a lanzarse como candidato a la presidencia, esta vez con el Partido Azul, el cual es totalmente nuevo y numeroso? Bueno, muchas gracias. Estuvimos al principio, fuimos invitados y llamados por varios partidos en Guatemala, pero desgraciadamente nos topamos con muy mala experiencia. O sea, nos dimos cuenta que estaban inundados de la gente que precisamente cada votación trata el guatemalteco de sacar del gobierno. Pero por como están topados todos los partidos de esta gente, por más que uno vote por diferentes partidos, escoge uno al mismo clan, escoge uno a la misma clase de personas. Y eso es lo que nos decidió a armar el Partido Azul, donde pusimos leyes precisamente para que no se puedan colar estas personas. La primera ley que pusimos es que no aceptamos diputados a la reelección, que actualmente están en el Congreso de la República. También pusimos de regla que no aceptamos alcaldes a la reelección, que actualmente están en una municipalidad ejerciendo como alcaldes. La tercera regla es que no vendemos puestos, absolutamente ningún puesto. Tenía que ser gente que se postulara, que saliera de las filas de nuestro partido, o gente que venía a colaborar con el partido sin que nosotros les pudiéramos por ningún motivo cobrar un solo centavo. Y tampoco íbamos a comprar gente. Había mucha gente que quería estar en el partido, pero tenían un precio, o sea, querían cobrarnos, lo cual pues eso automáticamente los descalificaba. Y al día de hoy podemos demostrar que pasaron tres cosas muy interesantes. La primera es que se nació el Partido Azul. Todo el mundo decía que no íbamos a nacer, que era imposible que un partido naciera si no tenía el apoyo de los diputados, si no tenía el apoyo de los alcaldes, porque ellos son los que tienen la plata, son los que tienen la gente, y nacimos. Después decían y le decían a nuestra gente, vas a ver cuando vengan las postulaciones, cómo te van a mover, cómo va a venir la gente con el maletín y te van a quitar de tu puesto. Y para sorpresa de todos los guatemaltecos, nos postulamos. Llegó el día de la Asamblea Nacional y postulamos a todos nuestros candidatos. Y la sorpresa número 3 para todos es que cumplimos nuestra palabra. Todos los inscritos para diputados, para diputaciones, alcaldías y presidencia, nadie está reeligiéndose que está actualmente en el gobierno. Entonces, somos un partido con principios y valores, pero lo más importante, con palabra.
No hablamos solo por hablar. El vicepresidente lo puse yo, no me lo puso ningún ningún grupo de presión. De hecho, no hemos hablado con ningún grupo de presión políticamente. Nos han invitado a que expongamos nuestros planes de gobierno, hemos ido, pero nada más a eso, no hemos ido ni a negociar, ni no tenemos deuda política con absolutamente nadie. Y esa es una situación que estamos tratando que las comunidades, que la gente de todo el país lo sepa, que hay una opción que no es mediática, porque tenemos experiencia, hay una opción que no es los mismos, porque aunque sí nacieron otros partidos, al igual que nosotros, creo que son 8 más, se llenaron rápidamente de la misma gente que estaban en otros partidos, solo que si en otro partido iba de cuarto o quinto lugar, mejor me iba al partido nuevo, compraba mi entrada, el ticket, y iba de 1 o 2. Entonces son los mismos partidos, son partidos nuevos, con la gente de los partidos viejos, lo cual pues lo único que volvimos es en vez de ser 23 partidos, ahora somos 30. Una confusión total para el pobre elector y con muy poca capacidad, porque también tenemos reducidos los espacios. Por ejemplo, en la televisión lo que nos dan son 20 segundos, punto y final. Tenemos muy reducido tiempo. ¿Cómo se explica un plan de gobierno en 20 segundos? Explícame una receta para hacer panqueques en 20 segundos. No hay forma. Entonces, pero estamos haciendo un trabajo hormiga. Nos fuimos por plan de tierra, porque de todas maneras no tenemos plata para otra clase de hacer mega meetings, de comprarle cena a 15,000 gentes y traer un conjunto de bailarines o cantantes mexicanos para llenar y que nos vengan a oír, que de todas maneras nadie oye, pero la foto sale muy bonita con la gente. Pero somos un partido que realmente mantuvo sus principios y el por qué fue creado. Cumplimos 1 año hace muy poco, ahorita el 11 de mayo, de haber nacido. Y bueno, alguien pregunta de qué partido, se llama Partido Azul, este es nuestro logotipo, creo que se llama Azul y la que está preguntando. Entonces, ya el Partido Azul ya ganó, vamos a tener diputados, vamos a tener alcaldes, primero Dios, vamos a tener la presidencia, apenas con 1 año de haber pasado. Excelente. ¿Querías agregar algo, Silvana? No, nada más escuchando al licenciado Fachi, quisiera hacer el pequeño énfasis que es el partido que nos ha dado la oportunidad de poder estar en una posición en la que también podemos estar y llegar y contar con un espacio de toma de decisiones verdadero que refleje la realidad del país y donde podamos hacer lo que tenemos que hacer con conocimiento de nuestras comunidades. Sí, fíjese, licenciado Isaac, que voy a hacer una comparativa, una comparación. La comunidad garífuna viene de la isla de San Vicente, las Granadinas, llegan a las costas de Centroamérica antes de la formación de las naciones de Centroamérica. Estamos hablando de 1797, mientras que los países se independizaron fue en 1821 cuando ya se volvieron repúblicas. Así es que el Garífuna fue parte, antes de que se hicieran las naciones que hoy representan la República de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, etcétera, y etcétera. Comparado con usted, en varias de las entrevistas he escuchado de que usted tiene doble nacionalidad, usted es de Israel, es judío y es guatemalteco, nacido y educado en Guatemala. Cuénteme un poquito acerca de usted y luego vamos a escuchar una narrativa de Silvana y hacer un paralelo ahí. Bueno, sí, nací en Guatemala. Mis 4 abuelos de origen judíos, tanto los paternos como los maternos. Mis papás se conocieron aquí en Guatemala, mi mamá también nació en Guatemala. Y aquí nací yo, o sea, a mi papá le gustó aquí, se quedaron. Aquí nacimos los 4 hermanos, yo aquí crecí.
Fui a estudiar al Tecnológico de Monterrey, mi licenciatura en Sistemas de Computación, y regresé a Guatemala a poner mis industrias. Yo soy industrial, hasta el día de hoy soy empresario. Tuvimos también una industria panificadora que servía a muchas empresas de restaurantes. La familia tenía un grupo de restaurantes también propios. Entonces, en el año 2000, por un problema de seguridad, tuve que emigrar precisamente a Israel, donde he vivido los últimos 20 años hasta el 2019, que ya regresé fijo aquí a Guatemala, digamos, a partir del 2020, que voy y vengo cada 6 meses, voy un mes y medio a ver a la familia, ellos en medio vienen, o sea, realmente nos vemos cada 3 meses, yo voy, ellos vienen y así estamos. Ya 2 hijos hombres se quedaron aquí conmigo en Guatemala, ya me nació mi primer nieto Chapincito. Una hija embarazada de Israel quiso venirse a tener a su bebé aquí, así que vino y tengo un nieto nacido en Guatemala. Y bueno, desde ese entonces estamos aquí. Esa es la historia de mis nacionalidades. Gracias, Silvana. Una comparativa ahí sabemos la historia de Garífuna. Es una historia muy linda y aunque el Garífuna no tiene doble nacionalidad porque realmente nunca pudo regresar a su tierra natal, que es San Vicente de las Granadinas. Cuando fuimos allá vimos esa conexión, vimos la misma gente, pero ya no hablan el idioma garífuna, ya perdió sus costumbres, debido a que los ingleses les prohibieron reconectarse o mantener el idioma de ellos. Un comentario ahí, por favor, Silvana. Sí, creo que parte importante de lo que estamos haciendo y por lo cual estamos formando parte de este Partido Azul es para que en Guatemala también no suceda lo mismo que pasó en San Vicente. Estamos trabajando, estamos tratando de llegar a este tipo de espacios para poder permanecer y que nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro idioma permanezca dentro de este país multicultural. Creo que la primera estrategia es dándonos estos espacios de toma de decisión y que lo está haciendo perfectamente el Partido Azul a través del liderazgo del licenciado Isaac Fachi. Licenciado, regresando a su ambicioso plan, yo lo estuve leyendo, estuve escuchando varias entrevistas. ¿Podría hablarnos un poco del ambicioso plan ABC de gobierno? Muy entrecortada la pregunta, no se pudo entender. Oh, sí, nuevamente, ¿cuál es su ambicioso plan ABC de gobierno? Bueno, ustedes también son migrantes, así que creo que me van a entender muy bien, solo que creo que en Israel el tema del migrante está bastante más avanzado que Estados Unidos. En Israel hay una ley que se llama la ley de retorno, que tiene el objetivo de facilitar que todos los judíos del mundo regresen a Israel. Cuando yo decido ir a Israel, quiero que sepan que a mí el pasaje me lo pagó el Estado de Israel para que yo regrese a Israel. Me recibieron en un centro de absorción donde nos daban clases de hebreo y me pagaban sueldo 9 meses para que yo aprenda hebreo y mis hijos y mi esposa. Lo que pasa que, pues como buen farchi, a las 2 semanas ya tenía trabajo en el centro de investigaciones aprovechándome de mi inglés y de mi español. Pero mis hijos, nosotros llegamos un 29 de julio, mis hijos 1 de septiembre entraron al colegio. Qué fácil fue crear a mis hijos en un país que está preparado para hacerte y darte todo el bienestar social a toda su ciudadanía. Mis 4 hijos estudiaron en la escuela pública, tenemos la mejor de la salud, mejor que en Estados Unidos, tenemos mucha seguridad, tenemos mucho acceso a vivienda, lo más importante, oportunidades tremendas para los jóvenes, pero tremendas con mucha ayuda de Capital Semilla. Y yo fui un gran beneficiado de eso.
Después hablaremos de cómo me preparé para ser presidente. Pero ¿qué es el ABC entonces? Lo que yo creo como uno beneficiado de un gobierno que funciona, que nosotros le tenemos que entregar a nuestra ciudadanía. Yo ya fui un gran beneficiado. Yo ya fui una persona que me di cuenta cómo el ciudadano le facilita la vida a un gobierno que se dedica a trabajar por él. Y así nace el plan ABC, con esa idea. Si nos vamos a la historia de Israel, cuando todo el mundo sabe la palabra kibbutz, que son las granjas comunitarias, tuvieron una función que la gente tuviera que comer. O sea, ¿cómo iban a traer gente al Estado de Israel si no había comida? Es un desierto. Entonces, el ABC, el A es alimentación. Necesitamos que nuestra gente coma decentemente. Entonces, en la alimentación van muchos rubros incluidos, porque está el Ministerio de Agricultura, está la canasta básica, está la desnutrición, ataque frontal a la desnutrición, está lo que es la seguridad alimentaria del país, y ahí en la alimentación metimos los empleos no tradicionales. ¿Qué es empleos no tradicionales? Aquí donde estoy en esta área ahorita es el empleo tradicional, es pepenar café, cardamomo, maíz. Pero si ustedes se ponen a pensar, ese es un trabajo temporal. O sea, mientras que no hay cosecha, no hay trabajo. Entonces, nosotros queremos traer empleos porque ¿en qué se vuelve el salario de la persona? En alimento. Entonces, esa es la A del ABC. B, bienestar social, lo que acabo de hablar, que incluye educación. Mis hijos, los 4, estudiaron en la escuela pública, que son escuelas que sacan premios Nobel, que sacan científicos que se lo roban de todos los países avanzados del mundo. El Estado de Israel ahorita tiene un programa para repatriar a todos esos científicos que se han ido, por ejemplo, a Estados Unidos. Casi no hay ningún laboratorio en la Universidad Harvard que usted no abra la puerta y que no haya un israelí ahí adentro. El gobierno los quiere de regreso y lo está logrando, dicho sea de paso, está logrando que regrese la gente. Entonces, educación, salud, seguridad, vivienda y desarrollo urbano y rural. Hoy fui a una comunidad. Silvana les puede contar que cuando yo llego, no llego solo a las cabeceras. A mí me suben un carro, me llevan a ver las comunidades, las zonas. Yo soy de ellos. Miren cómo estoy colorado, había un sol hoy, pero espectacular. Ahí me faltó un poquito la piel garífuna para no estar tan quemadita. La cosa es que me di cuenta, el alcalde de aquí de Cobán tiene 12 años de ser alcalde y teníamos un meeting con unas 2,000 personas, una junta con la sociedad de ahí de esas comunidades. Muchos de ellos no conocen al alcalde. En 12 años no los ha visitado. 4 horas, porque yo no uso helicóptero cuando estoy en campaña, uso para moverme, digamos, a Petén, uso para moverme de Petén a Huehuetenango, pero dentro de los municipios lo hago todo por carro. Y es increíble que nos tardó 4 horas dentro de un municipio de Guatemala que está pegado al Ixcán, allá en Playa Grande, porque Cobán empieza aquí y acaba hasta el Quiché. Y tiene frontera con México también el municipio de Cobán. La cosa es de que no conocen al alcalde de 12 años. Y es un desastre de esa gente. Hoy visité centros de salud, visité escuelas. No existen. No existen. Miren, eran las 10 de la mañana y llegamos a una comunidad, era la final de fútbol de ahí del pueblo. Estaba, pero atorado, no son graderíos, los árboles, todo lo que estaba ahí, de jóvenes. Y yo me puse a pensar, viernes a las 10 de la mañana, y toda esta gente no está trabajando, está viendo un partido de fútbol. Quiere decir que todos ellos no tenían trabajo. El único que tenía trabajo tal vez era el árbitro que les estaba pitando el encuentro.
De ahí todos los demás desempleados. Por lo tanto, podían ir a ver un juego de fútbol local de una aldea guatemalteca. Entonces, es bien importante entender la realidad, pero irla a conocer a donde nosotros entramos. Y la C es corrupción, que incluye el ataque frontal a la corrupción, el ataque frontal a la impunidad, al abuso de poder y fortalecer el sistema de justicia y fortalecer al Ministerio Público. Ese es el ABC. Subir el nivel de vida del guatemalteco, que se puede lograr en 4 años. Obviamente tenemos muchos planes adyacentes y satélites, como por ejemplo el turismo, el medio ambiente, etcétera, porque también todo eso da empleo, pero le vamos a, el turismo crea empleos, pero le vamos a entrar directo al hueso, a subirle la calidad de vida al guatemalteco, que pueda llegar yo a esa aldea entre 4 años y ver que los niños tienen escuela, que el centro de salud tiene medicina y un doctor, y que no haya nadie en esa cancha de fútbol porque todo el mundo está trabajando en fábricas, maquilas, ensambladoras, call centers. Gracias, licenciado. Quería contarle algo muy especial que se estará llevando a cabo este lunes aquí en Los Ángeles. Este lunes es día de asueto, celebramos Memorial Day, el día que recordamos a los soldados caídos, las diferentes ramas de la milicia aquí en Estados Unidos. Memorial Day es el día que escogimos para darle la bienvenida a un convivio a la candidata alcaldesa por el Partido Azul allá en Livingston, la señora Marlene Blanco Zúñiga estará con nosotros aquí. Va a estar también Pedro Pablo Núñez. Él vendrá acompañando a la señora Marlene. Pensamos darle un agasajo grande como se lo merece. Tenemos la asociación Q18 que ha echado la casa por la ventana. Ellos han donado el hielo, han donado bebida, comida, todo, hasta tambores en vivo en Garífuna, con gente garífuna que van a estar dándole la bienvenida ahí. Es un secreto, no se lo van a decir a Marlene, por favor. Yo estoy muy agradecido, muy agradecido. Creo que está conectada. Sí, está por ahí. Entonces ya destapé el día de mañana. Ya no va a ser sorpresa. También no sé dónde se mira aquí, pero porque solo los veo ustedes 4 y no sé cuánta gente hay conectado, pero creo que está conectada. Sí, también vamos a tener una actividad presentándole a la comunidad la candidatura de nuestra futura alcaldesa de Livingston. Quiero reiterar de nuevo, muchísimas gracias por esa oportunidad. Quizá la magnitud de lo que eso significa para nosotros, la gente no lo pueda palpar, pero es muy importante porque es la primera vez que esto sucede dentro de mi comunidad. Entonces estamos organizando 2 presentaciones, una aquí en la ciudad de Nueva York donde me encuentro, que es mañana de 3 de la tarde a 7 de la noche en un área exclusiva para nuestra comunidad. Todos estamos cordialmente invitados. Y tenemos la otra que me Ronnie Figueroa. Créame que la logística para poder crear esto fue bastante ardua pero satisfactoria porque contamos con mucha gente que nos está apoyando. Por esto es algo histórico. Le reitero el agradecimiento, es algo histórico. Y también quiero felicitarlo por incluir a jóvenes a participar también en los puestos de toma de decisión, como mi amigo Henry Castellana. Es un muchacho muy inteligente, es joven, y también la oportunidad que se le está dando es de aplaudir. Lo felicito de verdad y esperamos que la gente tome en cuenta y que podamos ayudarlo a que alcance la presidencia, que espero Dios así sea. Quería también, de acuerdo a las investigaciones que tengo, que quedé fascinado, hay una propuesta que me llamó mucho la atención, que me gustaría que lo compartiera
compartiera con los oyentes. Se trata de que escuché, de acuerdo a la investigación que hice, que hay una propuesta de su parte hacia la gente inmigrante que vive aquí en los Estados Unidos, que ha ejercido un trabajo específico industrial, plomería, electricidad, y tengo entendido tiene una propuesta para certificar a los que retornamos a Guatemala para poder ejercer el mismo tipo de trabajo, pero con certificación. Ahora, me gustaría, estoy muy emocionado con eso porque hay un problema muy grave de votaciones acá, como en el caso de Florida, como en el caso de Texas, en el estado donde vivo, y esto puede ayudar a que nuestros compatriotas tengan más seguridad de retorno, con más confianza, con más entusiasmo, que ya no sea tan doloroso la acción de regresar. ¿Nos podría ampliar un poquito más sobre esa información, licenciado, por favor? Sí, por supuesto. La idea, cuando nosotros vía nuestro Congreso, donde necesitamos a Silvana, pero necesitamos a una bancada fuerte, metamos toda nuestra agenda legislativa, vamos a lograr traer mucha inversión que ya está detrás de nosotros. Están esperando que nosotros entremos. Esta gente va a crear una cantidad de necesidades de gente precalificada. Entonces, nosotros vamos a tener una bolsa de trabajo que vamos a poder, por ejemplo, decir, si el área, aquí donde estoy en Cobán, si el tipo es de Alta Verapaz y acaba de aterrizar, nosotros voy a hacer una especie de centro de absorción, no como los de Israel, que son departamentos, pero un centro de absorción donde podamos 3 días, 5 días, una semana, tener a los recién llegados para que se asienten y poder calificarlos. ¿Cuál es tu nivel de inglés? ¿Cuáles son las vocaciones que trajiste? ¿A qué te dedicaste? Y de enseñarte la bolsa de trabajo que vamos a tener en mano, pero lo podemos hacer desde ya. Nosotros, con una buena economía, a todas las empresas guatemaltecas también les vamos a pedir que nos den los empleos que tienen, que nos digan y decirles nosotros te vamos a certificar al que te mandamos. ¿Cómo nos vamos a certificar? Existe dentro de nuestro grupo alguien que fue el director general del INTECAP. De hecho, fue el que más centros de INTECAP creó a nivel nacional. Y no solo eso, metió un programa para inglés dentro del INTECAP, que de casualidad es israelí el programa, pero lo compraron y existe ahí. Entonces, tenemos muchas empresas multinacionales que necesitan gente que habla inglés. Vamos a atraer también, porque ya tengo ofrecimiento de 15,000 plazas para call center, hoy en día para gente que habla español, pero ya teniendo nosotros a las personas precalificadas que sabemos que hablan buen inglés, podemos también ofrecerle los trabajos de call center en inglés. Personas que traen ciertas cualidades. Te voy a poner un ejemplo. Allá en Huehuetenango me topé, donde menos me esperaba, un car wash. Y al lado del car wash, una pizza. Y al lado de la pizza, una hamburguesería. Y me paré. Dije porque yo soy muy curioso. Resulta que los 3 son repatriados. Y traían esa idea de los Estados Unidos. Y ya habían adelantado plata, ya habían construido sus casas y seguían mandando plata para que se los ahorren. Cuando llegó el momento que los mandaron de regreso, tuvieron plata para abrir sus negocios. Pero ¿qué pasa con aquellos que no les dio tiempo de ahorrar? Nosotros, el gobierno, los tenemos que ayudar. También a los jóvenes, ese capital semilla, ese capital que se llama capital de riesgo, también es para la juventud, mejor dicho, principalmente para la juventud, pero sirve también para los repatriados que traigan una vocación que nos asegure a nosotros servicios, como por ejemplo lo que tú dijiste, un plomero calificado que pueda servir en municipalidades, en situaciones de agua. Ahorita estábamos oyendo el plan
Ayer, precisamente, de la Municipalidad de Guatemala, 35% del agua de la capital se va en fugas. Esta gente necesita gente urgente, especializada en esos trabajos de plomería, de esa clase de obras grandes para poder, y qué mejor que nosotros los certifiquemos vía con alguien como el INTECAP, para que vayan con su certificado y a las bolsas de trabajo precalificados. También vamos a crear la policía del turismo, porque vamos a impulsar duro el turismo. Y podríamos tener bolsas para todas esas personas que sin ninguna de las otras cosas les gusta. Por ejemplo, en Livingston, poder tener gente, policía que cuide a los turistas, porque parte del problema que hay en Guatemala es que precisamente nos hemos hecho mal nombre de la seguridad que hay. Y qué mejor que un turista venga y que un policía le pueda hablar en inglés y dar instrucciones en inglés y guiarlos en inglés. Entonces, tenemos una gran gama de cosas para absorción, para una especie de ley de retorno como la que hay en Israel para los guatemaltecos. Excelente. Excelente. Esta próxima pregunta va para el licenciado Isaac Farchi y también para nuestra candidata diputada Silvana Martínez. Concerniente al departamento de Izabal, en donde vive la mayoría de nuestra gente, garífuna, afrodescendiente, culí, ¿podría hablarnos un poco acerca de los candidatos a nivel de diputados, de la alcaldía, en lugares importantes como Puerto Barrios, Livingston, Morales? Algunos nombres, por favor, ya sea licenciado o Silvana, cualquiera de los dos que tengan esos datos. Buenas noches. Bueno, los dos lo tenemos, los pero dos. Dale tú, Silvana. Gracias, Lick. Lo que pasa es que ya le dieron, ya necesita tomar un poquito de agua con tanta explicación, pero yo creo que todos estamos emocionados. Yo veo todas las entrevistas de mi candidato presidencial y en cada entrevista yo aprendo algo nuevo. Pero retomando la pregunta, en el departamento de Izabal contamos con dos candidatos a la alcaldía. Está Henry Castañeda en Puerto Barrios, Izabal, un joven de 30 años de edad, con cierre de pensum en licenciatura, experiencia en el Ministerio Público, es un joven activo en la comunidad católica de todo el departamento de Izabal. Sale de las filas del partido para poder optar a la alcaldía, que es algo importante que tiene el Partido Azul, que le dio la oportunidad a la gente que estuvo dentro del partido para poder postularse si tenían ese tipo de aspiración. Entonces de ahí sale Henry Castañeda y un equipo maravilloso que lleva en su consejo municipal. En el caso de Livingston, que tenemos a nuestra candidata Merlen Zúñiga, Merlen Blanco Zúñiga, que es un hecho histórico, porque es primera vez que participa una mujer garífuna a la alcaldía de Livingston, y creo que eso hay que resaltarlo y hay que agradecer el espacio que el Partido Azul nos da para poder hacer historia como comunidad. Ella tiene técnico en formación, es maestra, tiene una vasta experiencia también en temas de administración, trabajó en la municipalidad. Aparte de eso, se ha dedicado por mucho tiempo a la docencia. Yo podría pasar hablando de cada uno de los miembros del consejo que llevamos tanto en Livingston como en Puerto Barrios, pero creo que se nos alargaría bastante la noche, pero es un consejo bastante representativo para la comunidad. Inclusive en la diputación, pues mis compañeros de fórmula, José Luis Cano García, que es un maestro de educación física, es un excelente maestro, se ha desempeñado en el ámbito educativo, es un excelente líder, maneja un gran liderazgo también dentro de la comunidad evangélica del departamento de Izabal. Es un excelente elemento que ha venido creciendo con el partido. También me acompaña Francis Maribel Valencia, una joven afrodescendiente, administradora de empresas, que se ha manejado en el ámbito social por años,
y que no ha participado también en política, que al final hay muchos de los que están participando que nunca se habían atrevido, pero al ver este partido que hace una política diferente, tener un líder como Isaac Farchi que nos da este espacio de oportunidad de ir aprendiendo, creo que es importante. Pues esos son nuestros candidatos, somos nosotros los que estamos acá, y pues definitivamente agradecer inmensamente el espacio que se nos da para poder participar. Tenemos cubiertos esos 2 municipios, Puerto Barrios y Livingston, y pues tenemos la extensión de nuestros líderes en los otros municipios que nos están apoyando para poder dar a conocer la ideología del partido. Excelente, muchas gracias. Yo Tremenda. quiero agregar algo. De los 3 diputados que tenemos, para empezar, 2 son mujeres. Una, como dijo Silvana, que encabeza, es garífuna, y tenemos otra que es afrodescendiente. Solo ellas saben la diferencia. Ya sé que pedí que me explicaran cuál era, yo todavía no entiendo. Me dijeron que era la camisa cuadrada y la camisa lisa, tampoco entendí eso, pero entre ellos, la situación que es importante para mí, que no es solo para formar filas, fue por capacidad. Se ganaron su puesto por lo que son. Yo quiero contarles que nuestra tercera diputada, Francis, como mencionó ahorita Silvana, y le agradezco mucho porque ella fue la que la trajo, tiene un modelo que yo voy a replicar a nivel nacional de cómo ayudar a los pequeños emprendedores, que es de verdad admirable lo que Francis hace, y realmente no importa que vaya en la tercera casilla, porque si Dios nos bendice y ganamos, de todas maneras la voy a jalar al gobierno, porque lo que Francis está haciendo hay que replicarlo a nivel de todo el país, y es un invento de ella, es parte de su vocación que ella tiene de servicio social, pero resulta que beneficia tremendamente a madres solteras, madres sin trabajo, y es un gana-gana que realmente es de copiarlo, imitarlo y pasarlo a todo el país. Les dimos total libertad de escoger a sus consejos municipales. De hecho, cumpliendo las normas del partido, filtrándose, porque cada uno de ellos dio su DPI para que nosotros lo filtráramos. Veo aquí entre los que se han conectado está el secretario adjunto del partido, Maynor Miranda. Creo que tuvo que filtrar algo así como 30,000 DPIs para asegurarnos que iba gente solo normativa dentro del partido. Entonces, ella nos trajo a Francis, lo cual yo estoy muy, muy agradecido con Silvana. Y también después Francis fue la que viajó y hablando con la gente, encontró a nuestra querida Maleni para la alcaldesa, y les dimos a ellas total libertad de armar su consejo municipal. Como les digo, obviamente cumpliendo las normas del partido y las regulaciones del partido, pero estamos sumamente agradecidos con el esfuerzo que hacen. Por ejemplo, las 2, tanto Silvana como Francis, viven en Puerto Barrios, pero van mucho a apoyar a nuestro consejo de Livingston, y ahí me mandan fotos que van en la lancha para allá y se regresan de la lancha para acá, y con tal están trabajando fuertemente para lograr impulsar al Partido Azul, y yo se los agradezco de corazón. Realmente han demostrado ser guerreras, de verdad se merecen el puesto que tienen. Estamos muy, muy complacidos que hayan aceptado ellas estar en el Partido Azul. Nosotros de verdad nos enriquecimos con la presencia de ellas en nuestras filas. Está funcionando. Perdón por la interrupción, Ronnie, que tengo unos allegados, no recuerdo bien el nombre de la aldea, pero lo que sí recuerdo es lo difícil que tiene de acceso. Necesitan, creo que, una lancha y caminar un par de horas
tengo unos allegados que me han hablado del trabajo que están haciendo y quiero aprovechar también para felicitar a la licenciada Martínez y que para los que no saben hormiga cómo funciona, me gustaría que nos hiciera un pequeño de acuerdo a lo que investigué, porque he recibido también información y fotografías de que usted, creo que Francis es su tercera, mi amigo Luis también ha estado apoyando en el grupo de trabajo de Señor Merlin. He quedado fascinado porque es muy difícil, muy difícil. Yo soy de ahí, entonces llegar hasta esos rincones del país es muy difícil y es de admirar qué mujeres estén haciendo en el nombre del partido. Entonces me gustaría un pequeño resumen de eso para que podamos entender un poco más sobre el Plan Hormiga. Pues es el Plan Hormiga, pues es parte de la estrategia de tierra del partido instaurada por nosotros para poder llegar a la gente, porque esa es nuestra meta, llegar directamente a la gente, a sus casas, a ver cómo viven, cómo se mueven, cómo se desplazan. Hemos tenido la oportunidad de visitar varias comunidades de Livingston, junto, como lo decía, con parte del equipo, aldeas como Cricute, La Pintada, Zapotillo, para llegar a las 11 comunidades que están en el Cerro San Gil. Pues hay que moverse primero en lancha y luego en pick-up, porque no hay bus y no hay nada, y en algunos casos pues toca caminar. Estuvimos en Zapotillo, en Laureles, Nuevo Nacimiento, San Gil, son comunidades que al final lo único que están pidiendo es que se les dé el espacio para poder ser reconocidos y poder tener la oportunidad de conocer realmente a los candidatos. Parte de la estrategia del partido es conocer verdaderamente las necesidades, y cuando eso se da, las comunidades se abren mucho para poder ver que lo que necesitan para poder estar bien es lo mínimo, ¿verdad? Como poder tener un servicio de agua hasta su casa, o poder tener un tanque de captación de agua, o algo tan sencillo como unas pilas públicas para poder tener un espacio digno donde lavar, porque viven a las riberas del río. Entonces, esa es el extracto que tenemos de ese Plan Hormiga, ¿verdad? Porque cada uno, desde su espacio, desde su casa, nos ha abierto las puertas para poder darnos a conocer sus problemas o sus inconvenientes con respecto a su dignidad como personas y en las condiciones en las que viven. Pero sí ha sido un trabajo satisfactorio, de verdad, para nosotros, y es algo que nosotros hemos aprendido de nuestro líder, del licenciado Isaac Farchi, que al final, si hay que subirse en lancha, en bus, en burro, a pie, lo que sea, él siempre nos ha dicho, hay que ir, hay que caminar, hay que estar y hay que tener acercamiento con la gente, porque cuando hagamos gobierno, a eso nos vamos a dedicar, a ir a ver que las cosas verdaderamente se solucionen, porque somos servidores públicos, somos servidores del pueblo. Entonces, eso es el trabajo que nosotros hemos estado realizando en ISAC. Excelente. Muchas gracias, Silvana. Gracias por darnos esos detalles. Qué trabajo más arduo. Realmente felicitaciones, porque ustedes son las que forman parte de ese equipo, ¿verdad? Nosotros como guatemaltecos residentes en los Estados Unidos de Norteamérica, y siendo los estados con más paisanos, Nueva York, a la economía local, ¿qué garantías nos brindaría como inversionista si llegase a quedar electo como presidente este 25 de junio? Excelente. Yo creo que lo que es la certeza jurídica para una inversión no debe de ser exclusiva o dirigida solo a un grupo. Tiene que ser de observancia general, tiene que beneficiar a todos por general. Empecemos por nuestros guatemaltecos que
que viven y invierten aquí. Yo he contado en muchos lados que con mucha tristeza me he encontrado guatemaltecos invirtiendo en Costa Rica, guatemaltecos invirtiendo en Salvador, guatemaltecos peor todavía invirtiendo en Nicaragua, y porque se sienten más seguros que invertir aquí. Eso para mí, ese capital guatemalteco no se debería de ir de Guatemala, se debería de tener aquí, y tenemos que incentivarlos para que sientan esa tranquilidad de invertir aquí. Cualquier persona del extranjero que no tenga los incentivos que tienen otras personas, que otros países, perdón, es que me salen letreritos aquí en la gente y no me distraigo, que no tengamos los mismos incentivos. Están activos. Sí, están dándole duro, pero no sé cómo se apaga, no conozco el sistema este. Los incentivos nuestros, las leyes de SOLIC, de Maquila y de Zonas Francas, dos son del 84 y una es del 85, tienen 40 años. Y aunque sí medio las chapuzaron, creo que por ahí del 2008, no son suficientes. La gente se está yendo, los mismos guatemaltecos se están yendo. Entonces tenemos que hacer que cualquiera se sienta seguro de venir a meter su dinero. Eso incluye a los migrantes, a los que hoy y actualmente están en Guatemala. Tenemos que trabajar bastante con la SAT. Hay ciertas situaciones ahí que son las que más o menos obligan a nuestros chapines a salirse del país. No podemos tener solo fuga de recurso humano, que es lo más valioso que tiene un país, sino que también encima de todo tener fuga de capitales guatemaltecos es un desastre, es un desastre. Una de las personas que más, el más millonario casi de Centroamérica, un guatemalteco que ya murió hace 2 meses, pasó los últimos 3 años de su vida invirtiendo en Paraguay y viviendo ahí. Se fue para ahí. Y esta plata que se llevó allá son plata de nosotros. Es dinero guatemalteco que se debería de haber reinvertido aquí en Guatemala. Claro, es un país libre, la gente es libre de hacer lo que quiera con su plata, pero el nearshoring que tiene Guatemala no lo tiene nadie del mundo. Y tenemos que ser atractivos para el chapín. Y porque no importa la parte del mundo que usted me diga, solo aquellos países que tienen nieve y hielo, que de todas maneras nada se da en la nieve y en el hielo. Pero no hay nada en el mundo, ningún microclima del mundo, que no se pueda replicar en Guatemala, porque en Guatemala tenemos 360 microclimas. Aquí se da todo, no hay necesidad de salir afuera a invertir. Pero necesitamos certeza jurídica por parejo. Ahí no voy a decir, si vienen los de Israel esto, y si vienen los de Estados Unidos, no. Tiene que ser de observancia, tiene que ser bueno para todos. Gracias, licenciado. Ahora que estamos en este foro con vistas a la presidencia este 25 de junio, día de votación general, nosotros tenemos esa opción aquí para poder votar en diferentes ciudades de los Estados Unidos, ya que hay 15 juntas receptoras de votos. Hay 24,703 empadronados en Los Ángeles, 18,210 empadronados en Queens y en Nueva York, 16,652 en Arlington, Virginia, 12,953 en Houston, Texas, y 3,777 empadronados en Atlanta, Georgia. ¿Qué mensaje nos puede ofrecer a nuestra gente para ganarse el voto nuestro aquí? Número uno, si entienden los números que usted acaba de dar, quiere decir que ustedes pueden poner 3 diputados. Esa es la primera gran fuerza. Número 2, pueden poner no a un presidente, pero sus familias, esos 100,000 personas que usted acaba de mencionar, tienen familias aquí. O sea, multipliquemos eso por 4, por 5, por 6, quiere decir que estaríamos hablando de 500,000 o 600,000 votantes. Vean la fuerza del migrante.
Lo que yo les quiero decir es, porque no hablamos, yo pensé que lo íbamos a tocar, pero veo aquí ya tengo un letrero, yo no sé si ustedes, que dice que en 5 minutos se acaba la transmisión. Voy a tratar de usar muy poquito de esos 5 minutos. Yo les pediría a todos los migrantes que vean quién tiene la experiencia. Es cierto que hay gente que habla muy bonito, es cierto que hay gente que tiene un discurso que enciende emociones, pero son discursos politiqueros, y por eso está el país como está, porque nos emocionan con lo que dicen. Voy a regalar la luz 10 años, voy a regalar 5,000 quetzales a las mujeres. Con 5,000 quetzales ni siquiera se puede poner un chiclero para meterle mercadería a un chiclero. Se necesita entre 14 y 18,000 quetzales. Pero salen a ilusionar con burbujas a la gente. El problema es que no tienen equipo para gobernar, y lo segundo, no tienen experiencia para gobernar. Llegan a improvisar, y es lo que tiene al país como nos tiene. La improvisación de esos que hablan bonito, pero jamás en su vida han hecho gobierno. Yo estuve en 9 países del mundo, replicando modelos israelíes. Me he mantenido al día. Todavía en mayo del año pasado fui a acabar un curso de aguas grises de ya servidas, y un curso de trato de basuras. ¿Por qué? Porque se suspendió en el 2020, no lo pude terminar por la pandemia. Me mantengo al día en países de primer mundo, recibo constantemente inversionistas, y fui un usuario de lo que un gobierno, toda esa experiencia que yo tengo, todos esos modelos agrícolas de seguridad, de inversión, de apoyo a la juventud, todo de educación, de infraestructura que yo tengo, y está con cartas de agradecimiento de países, etcétera, etcétera, no lo tienen los demás. Ahí anda uno diciendo, sí, yo también estuve en un país unos meses. O sea, tratando, como diciendo, yo también sé, cuando la realidad es que toda su vida fue un hombre de oficina. Entonces, el pueblo tiene que fijarse quién tiene la capacidad y la experiencia, aunque no hable yo tan bonito como los otros, aunque no traiga mi payasito que hable por mí, porque ahora se dio la moda de que cada candidato trae un payasito ahí que habla por él. Y entonces, y que hace muy ameno el meeting. Nosotros, para empezar, ni podemos hacer meeting, no tenemos la plata para el meeting. Entonces, fíjense también lo que pasó con toda la gente que se aprovechó para irse a esos otros partidos nuevos, y salen con otra camiseta diciendo, este nuevo partido, pero lo que no dicen es que está repleto de gente vieja, que lleva 4, 5, 6 periodos en el Congreso. Ahorita Mario Taracena acaba de decir que ya no va a correr, como que nos estaba castigando. Mario Taracena es constitucionalista, 40 años de estar en el Congreso. Ya no más esa gente. Hay que llevar Silvanas, hay que llevar Francis. Nosotros llevamos solo gente nueva, y va dirigiendo a la cabeza alguien que ya hizo en 9 países que funcionen sistemas de salud, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. No hablo bonito, pero sé hacer. Soy el único candidato presidencial que tiene la experiencia que ningún otro tiene. Gracias, licenciado. Silvana, yo creo que se te volteó el teléfono ahí. De repente perdimos tu señal. Ahí está volteada. Sí, está volteada. Doctor, Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural, multilingüe, donde conviven los pueblos indígenas, maya, xinca, garífuna y los ladinos. El garífuna, tanto como los mayas, han sido víctimas de la falta de oportunidades de trabajo, educación y aún en el campo político. Le agradecemos por haberlos tomado en cuenta en este foro comunitario. Sí, tenemos al licenciado Isaac Farchi en este foro comunitario del Partido Azul a través de Garifuna Heritage Foundation United, GAFU, desde Los Ángeles, California, del puerto de Long Beach, condado de Los Ángeles. Así es de que seguimos, ya tenemos solo como 3 preguntas nada más. Necesitamos atraer inversión extranjera, pues Guatemala está localizada en un punto clave en las Américas.
¿Qué planes tiene para atraer estas inversiones y cuáles son los obstáculos más grandes que le afrontan para atraerlos? Bueno, es lo que mencionaba a un principio. El más grande obstáculo es el Congreso. Necesitamos hacer leyes que permitan atraer esos capitales. Esas 3 leyes que yo mencioné hay que licuarlas y hacer una nueva. Pero para eso necesito que el Congreso me apoye y que no me vayan a extorsionar. Si mi bancada es muy pequeña, entonces cuando pidamos el apoyo de los demás congresistas, ahí ven ellos la oportunidad de sacar, dicen, si no hay obra, no hay sobra, ¿verdad? Para sacar las obras. Nosotros necesitamos leyes, después que se apliquen, hay que acabar la corrupción. Hay que hacer el plan de levantar las carreteras para poder, porque mi plan de inversión precisamente está basado en descentralizar la inversión de la ciudad capital o las urbes grandes, un Quetzaltenango, un Escuintla. Cierto que necesitan trabajo, sí, obviamente, pero afuera de Guatemala se están muriendo el hambre. Aquí donde estoy ahorita es tan controversial, casas que tienen 9 hoyos de golf y a la siguiente cuadra colonias que los niños literalmente se van a dormir sin cenar. La posición geopolítica que usted habla se llama en economía nearshoring. Nos tenemos que aprovechar de eso. Obviamente tenemos, y no lo quiero decir porque el problema es que cada vez que yo hablo algo, a los 3, 4 días los demás candidatos lo dicen también, aunque no sepan de qué se trata, pero lo están repitiendo. Entonces, pero tenemos un plan excelente para que toda esa frontera se replete de trabajo. Y en la franja transversal, que hoy la recorrí, la mitad de ella, y hoy llegué hasta el Ixcán, a Playa Grande, por adentro. Porque como les conté, sigue siendo municipio de Cobán, hasta México. Y nos fuimos por adentro. El desarrollo urbano que necesito para que un inversor diga, ahí me voy a ir a poner. Porque si saco un contenedor de esa comunidad, me subo a la transversal del norte y en 3 horas estoy en el puerto de Santo Tomás, ahí con ustedes en Puerto Barrios. Entonces, hay mucho que trabajar, pero todo lo que nosotros ofrecemos en el plan ABC se puede realizar en 4 años. Esa es la herencia que queremos dejar. Y si nos premia el pueblo por buen trabajo y por honestos, y tenemos 4 años más, ahí se va a sentir como Guatemala entonces empezó a subir por el camino correcto. Pero la herencia nuestra es el bienestar social, que incluye traer todos esos trabajos que usted está mencionando en esas áreas donde usted está mencionando. Lo primero es la certeza jurídica y nace en el Congreso. Si no tenemos el apoyo del Congreso, por eso necesitamos que le pidan a sus familias que no voten en línea. Voten en línea por azul en presidente, diputados y alcaldes, en todas las 5 papeletas. Excelente. 2 preguntas nada más y terminamos con esta entrevista. Estamos en vivo y a todo color a través del canal de Garifuna Heritage Foundation, Ronnie Figueroa también en mi perfil de Facebook. Estamos en vivo desde la ciudad, el puerto de Long Beach, el puerto más grande de West Coast de los Estados Unidos. Bueno, sabemos que una de las carencias más sobresalientes de la presente administración es la falta de seguridad. ¿Cómo atacaría usted el crimen, las maras, la corrupción? Bueno, la corrupción es diferente que la seguridad. Vamos a hablar rápidamente de la seguridad. La seguridad tiene diferentes formas de atacarlo. Hay que saber de seguridad para poder... hay que entender que un grupo de narcotraficantes opera diferente que un grupo de extorsionistas. Su estructura es diferente. Un grupo de secuestradores opera diferente que un grupo de robacarros o de asaltantes. Las estructuras internas son diferentes. Uno de los flagelos más grandes de Guatemala es el extorsionismo, pero tiene un problema. Es el de mayor estructura también. El 80% de las extorsiones de Guatemala salen de las cárceles. Después bajan a territorios, después baja a zonas, después baja a clicas
Si uno solo quita una parte de esa estructura, es como cortarle la cola a una lagartija. En un tiempo vuelve a crecer. No sirve agarrar a uno a dos. Entonces, una estructura de extorsionistas, que hay 14 grupos muy bien identificados en Guatemala, o los atrapamos a todos en una noche, o no sirve. ¿Cómo se opera eso? Es totalmente diferente que agarrar una banda de narcotraficantes o una banda de secuestradores. Entonces tenemos que entrenar a la gente de policía y especializarlos en cada uno de estos tipos de combate, le podemos decir así, porque yo voy a declarar a las maras narcotraficantes estos terroristas, mantienen al pueblo aterrorizado, matan, son terroristas, les vamos a hacer la guerra. Entonces vamos a especializar a la policía en cada uno de estos sistemas de ataque o contraterror, los vamos a equipar, les vamos a dar el apoyo que se necesita tanto a nivel tecnológico como cuartos de guerra o cuartos de operaciones, como le quieran decir, y los vamos a dignificar. No podemos esperar que un policía que gana poquito vaya y arriesgue la vida por nosotros. Entonces, eso es en cuanto a las maras. En cuanto a su otra pregunta de la corrupción es un síntoma que algo anda mal. ¿Y qué es lo que anda mal? El corrupto. Si nosotros tenemos corruptos, entonces existe corrupción. Si no tenemos corruptos, entonces no hay corrupción. Entonces, para empezar, el Partido Azul fue diseñado para gobernar. No somos un partido electorero. No nos juntamos solo porque hay elecciones. Tenemos 3 años de andar juntos. Tenemos 3 años de estar trabajando. Entonces, hemos preparado una cantidad gigante de recursos humanos y ahorita que viene en la etapa de transición, que eso es una de las pocas cosas buenas que quedó en la actual ley electoral y de partidos políticos, es que la transición te da el tiempo necesario para formar muy bien tus cuadros, son casi 5 meses y medio. Entonces, ahí se forman los cuadros precisamente que sean personas honorables, que ya las tenemos, pues, o sea, no es ningún secreto quiénes van a ir dónde. Van a entrar personas honorables, personas que nos costó convencer, personas que se han formado con nosotros, personas reconocidas en la sociedad. Y al meter esta clase de personas para desplazar un corrupto, estamos peleando contra la corrupción, pero lo más importante, nosotros vamos a estar encima de ellos. Porque si nos llegan a fallar, están fallando 2 veces. Le están fallando al pueblo que nos escogió y le están fallando al presidente que los puso en un puesto. Nosotros tenemos un plan nacional, no tenemos un plan personal. El que venga al gobierno a tratar de volver su puesto un plan personal, se va a topar con nosotros. Y somos varios, ya no hablo solo del presidente, todo mi grupo, como dicen el petit de mi grupo, todos tenemos la mismísima visión, somos un grupo gigante, somos un grupo muy, muy bien coordinado, todos con la misma mentalidad, así que nos vamos a cuidar unos con otros y vamos a cuidar que nuestro gobierno sea aplaudido por ser el primer gobierno que realmente le dio a la gente ese bienestar que estábamos hablando, pero lo más importante, que empezó a eliminar la corrupción desde la cabeza, porque también eso tiene capas que hay que permear para abajo, ir quitando esa corrupción de las capas. Pero hay que empezar por la cabeza, porque ahí es donde está la mega corrupción. Muchas gracias, licenciado Isaac Farchi. Y yo creo que hemos llegado ya al final de esa entrevista. Muchas gracias por esa información tan valiosa. Queremos invitar nuevamente a la gente que se encuentra en Los Ángeles, California, para que este lunes nos acompañen a partir del mediodía allá en la casa del señor Pablo Juárez por la 76 y Normandy en el sur de Los Ángeles, para darle la bienvenida en un convivio a la candidata a alcaldesa de Livingston, a Marlene
Blanco Zúñiga, que estará aquí desde Nueva York después del evento que tendrán el día de mañana sábado. Ella va a estar aquí el día lunes, que es feriado, el día de Asueto, el día de Memorial Day. Estaremos recibiéndola con la organización Garífuna Heritage Foundation, con la asociación Q18, con la comunidad garífuna de Los Ángeles, y vamos a tener un convivio donde nos vamos a recibir información acerca de los cambios que se harán en dado caso ella quede electa como alcaldesa de Livingston para este 25 de junio. Para ti, candidata a diputada Silvana Martínez Cayetano, muchas gracias por haber tomado tu tiempo de estar con nosotros y compartir desde el punto de vista de la comunidad afro descendiente, del punto de vista garífuna, del punto de vista caribeño, por haber dado este tiempo y tu información. Voy a darles un minuto a cada uno para que se despidan de la audiencia y para que pues puedan exhortar el voto a todos los ciudadanos guatemaltecos que residen aquí en Estados Unidos, que ya están empadronados y podemos y vamos a votar. Adelante. Silvana. Ya, podíamos dejar el primer minuto para Silvana y luego con Pedro Núñez y luego con el licenciado Isaac. ¿Me escuchan? No, parece que no. Parece que Silvana no te escucha. Ok. Está congelada, sí. Bueno, yo lo único, repetir el mensaje. Espero que Guatemala analice, espero que Guatemala se dé cuenta y entienda que volver a votar por los mismos, no importa en qué partido estén, es ser cómplice de lo que nos está pasando. Hay una verdadera opción, que es el Partido Azul. Tenemos una página donde somos el único partido que acabamos de publicar a todos nuestros candidatos. Ahí están sus fotos, ahí están sus currículum vitae, ahí está publicado nuestros gastos, ahí están publicados nuestros financistas. Somos totalmente abiertos con nuestra información y invitamos al público para que nos analice, para que vea y que no sigamos siendo cómplice de la gente que nos tiene así en Guatemala. Y no es petulancia, pero en todos los partidos está esa gente. El único partido que se mantuvo limpio fue el Partido Azul. Los invito a votar por el Partido Azul y los invito a que cambiemos juntos Guatemala. Pedro Pablo, tus últimas palabras de despedida, hermano. Felicitar al licenciado Isaac. Tremendo golpe a la tradicional, a lo político tradicional que ocurre en mi país. Muchísimas gracias por hacer el cambio, por las propuestas tan innovadoras que tiene. Tiene 2 puntos a favor que me inclinan a apoyar, lo que siempre lo hemos exaltado aquí en el extranjero. El tomar en cuenta a los jóvenes es un factor muy importante, muy fuerte. Y usted pudo verlo de cerca. También el apoyo a la comunidad, el apoyo a las mujeres. Esos 3 puntos creo que van a inclinar la balanza para convencer al resto de nuestros compatriotas, nuestros amigos, nuestros hermanos migrantes en el país. Lo felicito. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Siga adelante con su proyecto y desde acá los vamos a apoyar. Le doy mi palabra. Saludos también a la licenciada Martínez. He estado haciendo ciertas investigaciones y lo está haciendo muy bien. Saludos también a mi amigo Henry Castañeda, que es un joven muy brillante, bastante inteligente y aplicado. A Luis, también a su segunda, nuestra gran amiga Valencia. Felicidades, muy buen equipo de trabajo el que hicieron. Y adelante. Recuerden, por favor, el día de mañana tenemos una actividad aquí en Nueva York para apoyar a nuestra candidata alcaldesa, Merlin. Y el lunes lo tenemos con la organización de nuestro amigo nuestro amigo Ronnie Figueroa, con GAFU y con nuestros amigos de Q18. Muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad. Eso significa mucho para mi comunidad. Gracias, de verdad. Se los agradezco mucho. Silvana, despídete, por favor. Gracias. Ojalá ya estés conectada.
No, no creo. Bueno, así es de que muchas gracias por su atención. Esta entrevista ha sido grabada, este foro comunitario, gracias a la comunidad garífuna de Guatemala, de especial en el departamento de Izabal y los municipios de Livingston, la ciudad de Puerto Barrios, allá en Morales también. Tenemos sintonía total en Nueva York. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias. Feliz noche y gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes y gracias a la gente también, a Lenzi Núñez, a todos los que nos están apoyando. Un placer. Muchísimas gracias, licenciado. Nos vemos pronto. Cuídese mucho. Gracias, Ronnie. Gracias. Un placer. Gracias a todos. Cuídense. Buen cuño. Adiós. Adiós.